Estamos acostumbrados a oír la palabra abandonar. Oímos de esposos que abandonan a sus esposas, esposas que abandonan a sus esposos, padres que abandonan a sus hijos, hijos que abandonan a sus padres. Oímos también o escuchamos de soldados que desertan, dejan sus ejércitos, e incluso hoy día escuchamos de famosos futbolistas que dejan o abandonan a sus equipos, y a veces es al revés, famosos equipos que dejan o abandonan a sus jugadores que han sido destacados y famosos. Soy Luis Carballosa. Hoy quiero comentar con vosotros el Salmo 22, solo la primera parte de este Salmo, versículos del 1 al 18. Y si Dios lo permite, mañana continuaré con los versículos del 19 al 31. Este salmo es profético. Lo escribió David, pero nada de las cosas o ninguna de las cosas que este salmo dice se aplican a la vida personal de David, o casi ninguna de las cosas que este salmo contiene, que este salmo enseña, podría aplicarse a la vida personal de David. Pero como dice Pedro en Hechos capítulo 2, en el sermón que predicó el día de Pentecostés, David siendo profeta. David no solo fue pastor, soldado, rey de Israel, sino que también fue profeta. Lo dice allí en Hechos capítulo 2, versículos del 26 en adelante. Y el profeta David escribió este salmo que encuentra su aplicación y su cumplimiento exacto, palabra por palabra, en lo que ocurrió en la colina del Calvario, cuando el Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, fue crucificado. Es más, en la cruz, Jesucristo pronunció las palabras de este Salmo 22, versículo 1, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es como si el Señor Jesucristo estuviese diciendo a aquellos que le crucificaron y que estaban burlándose de él allí alrededor de la cruz en la colina del Calvario, es como si el Señor estuviese diciéndoles: ¿queréis saber qué es lo que está pasando ahora aquí mismo? ¿Queréis entender cuál es el significado de este acontecimiento? Pues id ahora y leed el Salmo 22. El Salmo 22 declara
exactamente, con precisión, lo que ocurrió en el Monte Calvario cuando Cristo fue clavado y alzado en aquella cruz. Es importante recordar que este salmo fue escrito 1000 años antes de que este acontecimiento de la cruz tuviese lugar. Y aquí vemos la precisión de la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice es cierto y es seguro. Los maestros de Israel no quieren confrontar con objetividad el contenido del Salmo 22, porque saben que este salmo apunta de una manera clara y terminante y objetiva a la muerte del Mesías, su muerte y su gloriosa resurrección. Allí en la cruz, en medio de aquel terrible dolor y prueba que el Señor Jesucristo experimentó, él grita desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Uno puede explicarse de alguna manera que un ser humano desampare a otro, que un hijo desampare a su padre o un padre desampare a su hijo o un amigo haga lo mismo con otro amigo. Pero la pregunta aquí es incomprensible. Cristo alza su voz, grita desde la cruz al Padre Celestial: ¿por qué me has desamparado? Y la única respuesta a esa pregunta es por lo que estaba ocurriendo en la cruz. Allí en la cruz, el Cordero de Dios está siendo sacrificado por el pecado del mundo. Pero lo desconcertante es que Dios Hijo, el Hijo que es clavado en la cruz, que ha estado en comunión eterna con el Padre y con el Espíritu, grite desde la cruz: ¿por qué me has desamparado? Y formula otra pregunta: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Eso significa que Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, literalmente fue abandonado, fue desamparado por el Padre en aquel momento, en aquella hora en que nuestro Señor está pagando por el pecado del mundo. ¡Qué tremenda situación! El sacrificio del Cordero de Dios, Cristo Jesús. Así lo presentó Juan el Bautizador, San Juan 1:29, cuando lo vio venir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos celebraban la fiesta de la Pascua, que le dio liberación de la esclavitud en Egipto, y luego Dios ordenó que esa fiesta fuese incorporada en la vida del pueblo de Israel, y todos los años en el mes de abril celebran la fiesta de la Pascua, la recordación del sacrificio del Cordero y la liberación de la esclavitud en Egipto. Querido escuchante, sin la muerte de Cristo no hay salvación para el pecador, no hay expiación, pago. La palabra expiación significa pagar. No hay redención, no hay pago por el pecado. La muerte de Cristo fue
algo absolutamente necesario. La cruz era inevitable. Dios planeó la cruz, la muerte de Cristo en la cruz, desde la eternidad, en su plan eterno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esa reunión solemne y santa en la eternidad, planearon este sacrificio, esta muerte del Hijo en la cruz. Y ahora el Hijo dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es por eso que Dios se encarnó. Dios se encarnó para poder morir. De otra manera no hubiese habido redención, no hubiese habido sacrificio, no hubiese habido pago por el pecado de la humanidad, por tu pecado y por mi pecado. Y ahora el Hijo está cumpliendo ese plan en la cruz. Y esto lo describe proféticamente David aquí. Y él dice: Dios mío, clamo y no respondes, y de noche y no hay reposo. Clamaba de día, clamaba de noche y no era escuchado, porque él estaba abandonado realizando la obra de la redención, pagando el precio por el pecado del mundo, la obra de la expiación, ese sacrificio, la hora de la propiciación. Propiciación significa, querido escuchante, satisfacción. Dios quedó plena y totalmente satisfecho con la muerte de Cristo en la cruz. Cuando Él pronunció: el consumado es, deuda saldada, todo se ha pagado, nada se debe. Y el Salmo dice, versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Tú eres santo. Es por la santidad de Dios que Dios demanda la justicia, y la justicia tiene que ver con ese sacrificio, con esa muerte, como he dicho ya, redentora para pagar el pecado, expiatoria para pagar por la iniquidad del ser humano, y esa muerte propiciatoria que satisface las demandas de Dios. Y aquí proféticamente David está declarando lo que el Mesías experimentó en la cruz. Dios es santo, pero en el versículo 6 dice: mas yo soy gusano y no hombre. Él se humilló hasta lo sumo. La segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, se humilló hasta lo sumo, y por eso dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Allí en la cruz él fue escarnecido. Antes de ir a la cruz fue abofeteado, fue escupido, fue flagelado, y ahora alzado en la cruz fue insultado. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Como diciendo, lo que él dijo no debe de ser cierto, porque si
Dios es su Padre, si Él es el Hijo y Él se encomendó, Jehová Dios debió de haberlo librado. Pero precisamente esa es la razón por la cual Él está en la cruz. Él fue llevado a la cruz a morir para que tú y yo podamos tener vida. Él sufrió para que tú y yo no tengamos que sufrir la muerte eterna. Y el salmista clama aquí, sálvele. Eso es lo que decía la gente, sálvele, puesto que en él se complacía. Es cierto que el Señor se complació del Padre, pero el Padre tenía que ser satisfecho en todas sus demandas. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado. Desde que estaba en el pecho de mi madre, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. ¡Qué declaración! Porque no hay quien ayude. Él está solo en la cruz. Cristo en la cruz, allí está solo, pagando por el pecado de la humanidad. Por eso comienza este salmo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me han rodeado muchos toros. Observe el lenguaje, el vocabulario que se usa aquí. Toros, fuertes toros de Basán abrieron sobre mí su boca como león, no solo toro, sino como león rapaz, rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto seco, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Mire hasta qué punto se humilló nuestro Señor. Y no solo como leones y como fieras, versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Los clavos de la cruz. Él fue clavado en la cruz, querido escuchante. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan y por supuesto se burlaban. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso fue lo que Cristo padeció por ti y por mí, querido escuchante. Y por eso te invito a que tú vengas a Él y le digas ahora mismo, Señor Jesús, pongo mi fe y mi confianza en ti. Perdona mis pecados, límpiame, recíbeme, dame el regalo de la vida eterna. Y tú, querido hermano, querida hermana, exprésale al Señor tu gratitud. Ahora mismo, Señor, gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Y no hagas como aquellos, ni tú ni yo, que lo abandonaron. Caminemos cerca del Señor, llevemos su oprobio. Si recibimos insultos y malas actitudes, démosle gracia y gloria a Él. Que Dios te bendiga en esta mañana y te guarde y te ayude en todo. Gloria a su santo nombre. Amén.